¿Qué se sabe? Vamos a hablar con un especialista de nuestra casa, veterinario, docente de la carrera de veterinaria en la Universidad Nacional de Villa María, Maximiliano Lamberti. Así que lo saludamos inmediatamente. Gracias por atendernos, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todos. Bien, bien. Lo que queríamos empezar a hablar de cómo nace esto con respecto a la relación. ¿Es realmente una viruela que nace en el mono y luego se contagia a otras especies? Lo escuchamos. Bien, en realidad se detecta por primera vez en los monos de investigación en Europa, particularmente en Dinamarca, que eran monos traídos de África, aproximadamente en el año 58. Tenían estos monos una patología compatible con lo que se parecía a la viruela humana. Posteriormente, en el 70 recién, bueno, en ese momento, en el 58, se aísla el virus y se detecta que tenía una particularidad muy parecida a la viruela humana, por lo tanto está englobado dentro del género del virus de la viruela humana, comparten mucha similitud. Posteriormente, en el 70, se detecta casos en humanos, en la República Democrática del Congo. Pero lo que pasa luego es que hay un lapso ahí en el 2003 que se detecta también casos fuera del continente africano, particularmente en Estados Unidos. Y luego, bueno, después ya tenemos en el 2022-2023 el contagio entre humanos. Ya no hay más contagio de entre animales a la persona, como pasa en el 2003 en Estados Unidos, que parece ser que eran unos tipos de pequeños mamíferos que habían traído de África, que a su vez contagiaron a otros animales autóctonos y de ahí se transmitió a humanos. La novedad es que se empieza a transmitir en contacto o una transmisión interhumana a partir del 2022-2021, que se empieza a detectar fuera del continente africano. El origen que se le da, que si bien se detectó como primeramente en los monos, que ahora bueno, se le da el nombre de mpox, por monkeypox, se cree que posiblemente el origen sea de pequeños roedores del continente africano, el reservorio principal del virus. Ajá, bien, claro, entonces contacto más directo con la gente. Desde ratones, ratas, lauchas, lo que sea, el roedor como camino, digamos, entre el mono y el ser humano. ¿Lo interpreto bien? Exactamente, particularmente el reservorio en África son un tipo de roedores particulares del continente africano que lo han transmitido monos y bueno, desde los monos por el traspaso a laboratorios o personas que han trabajado con simios, con monos en el continente africano, luego han diseminado en algunos casos que se ha controlado particularmente la infección. Pero sí, particularmente el reservorio se tiene prácticamente, se cree considerablemente que está el reservorio en los roedores de agua. Ahora, doctor, ustedes como especialistas en animales, en los estudios que se realizan, porque uno ve una repitencia y si hablamos de la historia de la humanidad, la primera pandemia, hablando de la gripe española, que después se comprueba de que también venía de un animal que estaba atado directamente a los equinos, que el caballo era quien lo transmitía. Y a ver, la nueva pandemia, lamentablemente con el COVID, atado a los murciélagos. Y podemos seguir hablando, lo que está ocurriendo con el dengue, atado a los mosquitos, los contagios por roedores también, que están a la orden del día con diferentes enfermedades. Parece que toda transmisión infecciosa, contagiosa, nace de animales, por lo menos en estas referencias. Sí, es muy importante recalcar eso, por eso también nosotros desde nuestra formación académica como veterinarios, consideramos muy ampliamente el concepto de lo que es una sola salud, es decir, la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están íntimamente relacionadas, digamos. Un desequilibrio
en la salud animal puede extrapolarse a un desequilibrio, una alteración en la salud humana, o también desde la ambiental a la animal y a la humana. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores como el cambio climático, el desmonte, la deforestación, que han afectado invariablemente la salud animal, y con ese lapso también la salud humana. Hoy en día muchas de las enfermedades infecciosas humanas tienen un origen particularmente, o tuvieron un origen particularmente en los animales. Claro. Antivirus también con, decíamos, los roedores. No nos olvidemos de la gripe aviar. Si uno entra a analizar, es una cantidad. Usted como profesional, en los análisis que se realizan, algunos indican que lo óptimo sería que ante casos en particulares como la gripe aviar, en este caso con la viruela del mono, anticiparse antes de que llegue al ser humano y tratar una vacuna sobre los animales. Sí, particularmente vacunas sobre los animales no se ha trabajado en este caso de la mpox. Sí hay datos y hay estudios, está comprobado, que se han utilizado vacunas para la viruela humana, en el caso extrapolable a la vacuna, a la mpox, a la viruela del mono, porque son virus muy parecidos. Por lo tanto, en ese sentido, podremos correr con cierta ventaja, es decir, además de las vacunas que se han usado en la viruela humana, que se ha erradicado, ya se declaró libre en 1980 el planeta de la viruela humana. Pero además de eso, es importante recalcar que en ese caso contaremos con cierta ventaja. Estamos hablando de un virus que tiene mucha similitud con el virus de la viruela humana, del cual ya se lo erradicó en su momento, y por lo tanto ya se conoce sobre el tema, se conoce bastante. Entonces, en ese sentido, a diferencia de otros agentes infecciosos, otros virus, particularmente este tiene cierta similitud con un virus que ya conocemos bastante. Claro, claro. Y permitiendo por ahí el acercamiento a vacunas de manera más directa por cómo está emparentado, ¿no? Una viruela con la otra, por ejemplo. Exactamente. Puede utilizarse en ese caso esta vacuna, que si bien actualmente no está recomendada a toda la población, tengo entendido que la OMS en casos muy particulares podría aprobar el uso. Sí, el índice de mortandad no es tan alto como en otro tipo de enfermedades. Estaba pensando en vacunas que de alguna manera previenen que no llegue al ser humano. Pensaba lo que ocurrió en este verano con un brote de fiebre equina, ¿sí? Que se trasladó inclusive en hipódromos y demás, y que nos enteramos por la repercusión que tuvo. Ahí sí, bueno, se había dejado de vacunar, creo, un tiempo en la Argentina, una cuestión económica, pero está la vacuna directamente para el caballo, que es limitante, porque no es que el caballo contagie al ser humano, es muy raro, sino que hay un mosquito que pica al caballo y puede picar al ser humano, y de ahí se generaron algunos casos mortales, lamentablemente 2 casos en Córdoba por fiebre equina. Pero ahí hay una vacuna que va desde el caballo, ¿no? En ese caso sí, la encefalomielitis equina se previene directamente por vacunas en el equino. Y hay que recalcar que la transmisión no es de equino a persona, no fue en realidad en los casos que se han dado de equino a persona, sino desde el vector, el mosquito, que no es el Aedes, es otro tipo de mosquito, el Pulex, que transmite el virus. Y en ese caso, bueno, para agregar, digamos, el caballo es un huésped definitivo, no tiene una alta viremia no produce alta carga viral para que infecte a los mosquitos nuevamente y esos mosquitos piquen al humano, sino directamente los mosquitos el transmisor del virus. Ahora, doctor, mucho se venía hablando de la gripe aviar, por último. Ahora estamos hablando de la viruela del mono. Desde su perspectiva, su mirada, ¿cuánto es lo que tenemos que preocuparnos ante una realidad? No me animo a arriesgar pandemia porque por lo menos creo que no están dadas las condiciones y esperemos que así sea, pero una situación endémica, al menos de este tipo de enfermedades que se están viviendo de transmisión. No, particularmente por los datos que ha dado la OMS,
en el caso de la mpox, de la viruela de los monos, se da la transmisión se da por un contacto muy estrecho, prácticamente un contacto íntimo. En un momento se hablaba de que la transmisión era únicamente sexual, pero bueno, se da también en un contacto muy cercano. Estamos relativamente muy lejos de que esto se convierta en una pandemia o que en Argentina comience a circular el virus en forma endémica, digamos, es decir, en una forma normal o predecible a lo largo del año. De eso estamos muy lejos. Si bien la OMS ha declarado cierta alerta en países de África, pero sobre todo esas alertas son lo que se llaman alertas tempranas, son prácticamente para contener desde un principio hasta desde una mínima aumento de casos en un país, que todo el planeta esté alerta, que todo el planeta esté, más que alerta, atento a la posibilidad de un caso en su país, y lo denuncie y lo declare, bueno, ante las organizaciones sanitarias, para que se tomen asuntos inmediatos. Es de buena manera visualizarlo, acentuarlo y que no nos pase con la situación vivida en el COVID, donde me parece que arrancamos tarde con la prevención mundial, ¿no? Sí, no sé si tarde, pero bueno, creo que fue en el caso del COVID particular, un virus que avanzó extremadamente rápido. O sea, no creo que a ningún país en particular le haya dado tiempo como para tomar acciones rápidas. Sí. A todos nos tomamos desprevenidos. Doctor, gracias por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, hasta